a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy estoy muy emocionado porque voy a entrevistar a un nuevo amigo. Se llama Miquel Bernardo y tiene una historia muy interesante y inspiradora de su experiencia con SMT. También ha estado investigando SMT por 10 años y creo que él es tan entusiasmado como yo. Hola Miquel, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Hola, Dylan. ¿Cómo estás hoy? Muy bien, perfecto, sí. Bueno, entonces, para empezar, por favor cuéntanos tu historia, cuáles fueron tus síntomas, cómo fue tu dolor y cómo resultó tu recuperación. Sí, resumiendo mucho, bueno, yo cumplí 50 años y dices, bueno, hasta aquí que bien, lo que ha ocurrido bien y a partir de aquí cómo va a ser, tal, y encuentras a encontrar insatisfacciones. Pues yo, me pasó por la cabeza hacer un retiro de unos días en un centro vipassana. Le iba dando vueltas a mi cabeza a este tema, ¿no? Porque yo pensaba que en mi interior se estaba cocinando alguna cosa, había una cierta ansiedad que iba creciendo, no sabía bien cuál era el origen. Bueno, yo atribuía en principio a tema así laboral, pero no llegué nunca a hacer a estar en este centro vipassana porque me exigían, no sé, creo que era como unos 10 días, quizá una semana, incomunicado totalmente del mundo. Y bueno, yo entonces tenía un hijo que tenía adolescente, 15 años y tal, y bueno, me sabía mal pasar tantos días. O sea, yo creía que mi situación no era tan delicada como para hacer este sacrificio, lo que entonces yo consideraba que era un sacrificio, estar tantos días incomunicado de mi familia, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, yo no hice al final este retiro vipassana, pero claro, los meses iban pasando y al final, bueno, un día como cualquier otro, haciendo una excursión por la montaña, yo acostumbro a salir a la montaña y tal, dando un paso, pero un paso no muy diferente que los otros, un paso, no fue ningún accidente, ni ningún tropiezo, ni nada, sino que di un paso y noté un ruido en mi interior. Y pensé, bueno, como el primer pensamiento que tienes es algo se ha roto, algo ha pasado. Y al terminar el día, me empezó a hacer un cierto dolor la pierna, pero no mucho, y pensé, bueno, no pasa nada, esto mañana está resuelto, ¿no? Y en cambio, al día siguiente me hacía un poco más de dolor, al cabo de una semana el dolor ya era importante en toda la pierna, ¿no? Era como un dolor de ciática. Y al final, hice lo que cometí, el primer de mis errores, que fui a ver a un traumatólogo cuando yo no había sufrido ningún trauma, ni ninguna caída, ni nada, porque el dolor apareció simplemente caminando. Entonces el traumatólogo cometió el segundo error, que es hacer una resonancia magnética, y naturalmente ¿en qué encontró? Una hernia discal, L5S1 creo que era y tal, y me dijo, bueno, esto es, tu problema está aquí, tal, pero claro, yo cuando fui a buscar el resultado de la resonancia, leí todo lo que había y quedé horrorizado de todo lo que se había encontrado a través de la imagen de resonancia, ¿no? Claro. Espondilosis, bueno, lo propio de la edad. O sea, la columna ya tiene unos años y va como deteriorándose y tal. Pero me entró el pánico, francamente. O sea, uniendo lo que ponía el informe de la resonancia con el dolor que entonces ya era muy intenso, ¿no? Y no había ningún medicamento que consiguiera frenarlo. A veces era tan intenso que yo tenía una amiga mía que, la llamaba, trabajaba en un hospital, y yo la llamaba y venía a casa y me pinchaba un calmante muy, muy fuerte y tal, y entonces yo podía descansar durante unas horas, pero luego el dolor volvía, y esto ya fue 1, 2, 3, 4 meses,
con esto, y hasta que un día pues tuve lo que se llama cauda equina. Cauda equina es la parálisis de toda la pelvis. No puedes ir al lavabo, o sea, crees que como si se te hubiera cortado la columna, ¿no? La médula a nivel de cintura. Quedas como medio paralizado de cintura para abajo, y yo aquello pues ya lo viví muy mal. Estuve a punto de llamar a mi médico y decir, bueno, pues vamos a hacer cirugía, porque es que me estoy paralizando, porque él ya me lo había advertido, ¿no? Si el dolor en vez de mejorar pues empeora, pues entonces habrá que hacer cirugía y tal. Qué espantoso. Qué espantoso ser paralizado. Sí. Yo lo pasé muy mal, y una noche estaba tan mal que entonces me entró como un ataque de ansiedad, una sensación de que me estaba muriendo, literalmente. O sea, unas ganas de llorar terribles. Yo no sabía qué me estaba pasando. En mi interior se estaba produciendo algo que yo no entendía. Total, que aquella noche al final conseguí dormir porque estaba absolutamente agotado, y al despertarme, al cabo de pocas horas, el dolor ya era, pues yo qué sé, la mitad. Había caído en picado el dolor, y yo quedé muy sorprendido porque ¿qué había pasado? Pues había pasado, en mi mente habían pasado cosas, pero yo entonces no sabía nada de nada, o sea, la explicación que en aquel momento tenía de mi dolor era pues justamente física, ¿no? Una cosa mecánica, una hernia discal que supuestamente presionaba un nervio, y etcétera, bueno, tal. Y bueno, pero yo me sentí muy esperanzado de cómo había cambiado el dolor, y bueno, esperé unos días más. El dolor iba a menos cada día menos, y en 3 semanas quizás el dolor había desaparecido por completo. Y entonces yo volví a mi médico y le dije, mira, estoy bien y tal, pero le dije, ¿pero qué ha pasado? Y me dijo, bueno, esto ya acostumbra a pasar, el dolor llega, el dolor se va, y nada, y vive la vida, y no te preocupes por nada más y tal. Pero yo me quedé un poco así aturdido o perplejo de lo que había ocurrido, y empecé a buscar información en internet y tal, ¿no? Dolores de espalda, ciática, tal. Y entonces fue cuando me encontré por casualidad con un tal doctor Sarno, John Sarno, que, bueno, tenía una interpretación alternativa a todo lo que me había ocurrido, ¿no? Y entonces todo lo que leí de Sarno pues encajaba perfectamente con lo que me había pasado. Sí, claro. Y ya está. O sea, yo me curé sin tener el conocimiento que proporciona Sarno. Pero también he leído, cuando lees casos particulares que cuenta Sarno o Zánico o otros tantos de estos, pues te das cuenta que en algún momento explican de que hay casos en que el dolor, antes de desaparecer, pasa por una etapa de ansiedad extrema, de angustia, de pánico. Y esto es lo que yo viví. Y fue como atravesar un túnel, no sé. A veces creo que es el doctor Hanscom, que también tiene libros sobre el tema, que dice que es como el tigre que atraviesa un círculo de fuego. Hay que ir al otro lado del túnel, y yo conseguí hacerlo sin recibir ningún consejo. No sé, mi mente en algún momento hizo un cambio mental que yo luego, con el tiempo, pues me di cuenta de que era. O sea, justo antes de tener el ataque de ansiedad o de pánico, yo me di cuenta de hasta qué punto estaba yo odiando en aquel momento a la persona que más amaba, o sea, a mi mujer. ¿Tú te puedes creer esto? Sí. O sea, este es el gran problema. Yo me di cuenta, o sea, mi niño residual
furioso contra mi mujer porque la hacía responsable de que mi vida no fuera suficientemente satisfactoria. Es este el tema, es este. Entonces, según Sarno y según todos estos que siguen esta línea, pues una de las principales causas del dolor es la rabia interior, claro, rabia la furia, inconsciente, el enojo, la ira que tú tienes dentro, pero que no te puedes permitir sentirla porque está dirigida quizás contra personas muy amadas y contra tu padre, contra tu madre, contra tu esposa, tu hijo, yo qué sé. Entonces esto las buenas personas no pueden permitírselo, no pueden. Entonces el cerebro detecta esta situación mental y antes de que tú te des cuenta de esto te envía dolor como distracción. Yo lo entendí a posteriori todo esto y luego viendo amigos y porque a partir de aquel momento pues yo me puse a contar toda esta teoría a amigos y a gente pues familiares que padecen dolores y tal, y en algunos casos he conseguido que lo entiendan y me han reconocido que sí, que es el mismo tema. Que mira, yo tengo una amiga que recientemente pues sufrió mucho de dolores de espalda porque bueno, es bastante común el dolor de espalda. Claro. Y entonces, bueno, yo le contaba un poco toda esta teoría y me decía que bueno, que sí, que tal, que estaba muy bien, que todo esto era muy interesante, pero que en su caso no funcionaba porque además tenía unas hernias discales, etcétera, etcétera. Pero al final me atreví a decirle una cosa muy fuerte que a mí me costó mucho porque creí que perdía su amistad, me retiraría su amistad, y le dije, mira, esta amiga mía tiene y ha tenido durante muchos años una hija que es anoréxica. Tiene anorexia, pero en un grado importante, ¿no? De tal manera que siempre está entrando y saliendo del hospital, siempre su madre está padeciendo por su vida, porque en cualquier momento cree que se puede morir y tal. Mucho sufrimiento con la hija. Entonces yo le dije, mira, tu problema de la espalda es que tú, tu hija, que es la persona quizás que en estos momentos amas más y darías la vida casi por ella, es la misma persona que tú odias profundamente porque te ha destruido la vida. Y bueno, yo le envié un mensaje con esta consideración, y al cabo de 15 días me llamaba y decía, mira, he entendido y he aceptado lo que tú me has dicho y ya no tengo dolor. Increíble. Y esta persona justamente es la que me animó a traducir el libro de Schubiner, porque entonces se aficionó y empezó a leer cosas de estas y me dijo, bueno, el libro de Schubiner es Unlearn Your Pain, es maravilloso, y yo ya lo había leído y bueno, pensaba que podría traducirlo para que sí fuera más conocido y tal, pero lo encontraba muy largo y pensaba, esto es un trabajo increíble, y esta amiga mía me animó. Él hizo una parte de la traducción, luego yo lo completé, luego me puse en contacto con Schubiner y Schubiner me dijo, pero me estáis haciendo un regalo, porque yo le regalé la traducción. Le dije, mira, aquí la tienes. Él la ha hecho revisar por alguien que es de confianza y que para que yo la traducción no traicionara algún aspecto de su mensaje. Y ahora pues me ha dicho hace poco, como te dije a ti, que bueno, que está a punto de salir, en principio dentro de nada, una semana, 2, 3, o no sé cuándo, en principio en formato electrónico, ya veremos si quizás más tarde como libro. Y bueno, se trata de difundir un poco estas ideas, porque a partir de lo que yo pasé, pues me di cuenta de que esto está lleno. O sea, no sé, yo supongo que a ti te pasó lo mismo, ¿no? Que una vez tú lo vives, piensas, pero si está lleno de dolor y de otros trastornos que tienen el origen
pues en la mente, en tu estado mental y en la reacción automática que el cerebro hace delante del estado mental para protegerte de alguna manera. Yo lo veo así, no sé, sigue preguntando. Sí. Sí, es muy interesante porque las emociones son reprimidas y cuando alguien se enoja con su padre o su madre es como un pensamiento que es no posible pensar, choca con su imagen y es muy difícil reconocerlo y por eso es inconsciente y causa dolor después de mucho tiempo. Pero tu historia es tan interesante para mí porque al principio es lo usual, la historia que escucho una y otra vez. Alguien tiene dolor, los doctores no saben qué es el problema, toman imágenes, las imágenes son espantosas y alguien se queda desesperanzado. Y lo interesante es que muchas personas con dolor crónico, a veces el dolor al aplicar los métodos del Sarno, al moverse hacia la liberación del dolor, el dolor se convierte en ansiedad y después desaparece. Este es progreso. Pero contigo... Justamente lo que me ocurrió a mí, sí, justamente. Es exacto, esto, sí. pero espontáneamente, sin un método, sin instrucciones, sin nada. Eso es muy interesante y curioso. Es una prueba que cada mente es única y cada experiencia es única, pero también pienso que tenemos mucha suerte, que tenemos un método, tenemos instrucciones del Dr. Sarno y cualquiera puede seguirlos y superar su dolor crónico. Sí. Pero yo me he dado cuenta de que por más que lo compartas y lo expliques y tal, hay mucho rechazo, digamos, a estas ideas, ¿no? O sea, claro. Creo que leí en un libro de Sarno, creo que él lo dice, que no esperes a más de un 10% de personas, o sea, 1 de cada 10, bueno, estará interesada, se convencerá y se curará. Las otras 9, bueno, sí, está bien, pero ¿cómo me estás explicando que mi mente me está... No quieren entrar en ese tema, no quieren. Sí, es frustrante porque tenemos la solución y queremos compartirlo, pero yo también creo que es la experiencia de cualquier persona que esté intentando hablar acerca de SMT con otras personas, se encuentra un poco enojado, espero que no sea inconsciente, pero nos enojamos porque tenemos la solución y la mayoría de personas no quieren escuchar porque no están listas, no están maduros para escuchar la verdad. Y hay muchas razones por eso. Uno es que tienen un diagnóstico de su doctor y tienen confianza en su doctor y han visto la imagen y no pueden cambiar la creencia. Quieren creer que el cuerpo es como un coche y algún mecánico puede arreglarlo, pero no es así porque la mente y el cuerpo son tan conectados. Sí. Y hay que enfrentarse con lo que esté en la mente. Y también a veces no quieren reconocer algo que choca con su imagen, algún trauma profundo que es una de las causas de su dolor. Y a veces su dolor sirve algún propósito en su vida. Es claro que es en un nivel consciente todos quieren estar libres del dolor, claro, pero a un nivel inconsciente no quieren dejar ir su dolor porque quieren atención o compasión, solidaridad, simpatía, completamente de acuerdo. Sí, señor. O no ir al trabajo o no tener responsabilidades. Y quiero tener muy claro que esto es inconsciente. Sí. Alguien tiene síntomas por razones inconscientes, no es un nivel consciente. Sí, está claro. Sí, yo, por ejemplo, yo he hablado bastante con fibromiálgicas, ¿no?
Bueno, Sí, sí. no es casual que la fibromialgia afecte más a mujeres que a hombres, porque en las mujeres, pues, por razones culturales, históricas, pues hay más un grado de represión mayor. Qué curioso. Entonces, estas mujeres que tienen fibromialgia, pues, les cuesta mucho de aceptar el punto de vista de Sarno, mucho, Sí. porque incluso pertenecen a asociaciones de fibromiálgicas y defienden la fibromialgia como una parte de su identidad. Sí, sí. Es increíble. Aún así, hace poco yo hablé con una mujer fibromiálgica y tal, y lo entendió de tal manera que a los 15 días me llamaba y me decía: todo ha desaparecido, mis síntomas, no queda nada. O sea, Sí. en este caso, ella se quedó como maravillada de lo que yo le contaba, porque yo le decía: no, tú estás bien, tu cuerpo está perfecto, nada, pero en tu vida, justamente quizás un poco antes de que empezara todo esto de la fibromialgia, pues ocurrían cosas que, sin tú saberlo, generaban en tu interior una cantidad de furia, de enojo, de ira. Y mientras yo iba contando esto, pues se puso prácticamente a llorar. Sí. Y yo le dije: no me cuentes, no quiero saber detalles de tu vida y de tus padecimientos. Simplemente atribuye tus dolores que los médicos no saben de dónde proceden, cree, o sea, pon confianza en el mensaje de Sarno, porque Sarno se pasó toda la vida viendo cosas de estas. Sí, claro. Sí, creo que muchas mujeres aprenden que necesitan ser simpático y agradable todo el tiempo. Entonces es difícil reconocer que a veces hay enojo. Y es natural que hay enojo, todos se enojan a veces, es una emoción humana que todos nos sentimos, pero a veces creen que no es aceptable y no van a ser amados si se enojan. Sí, justamente. Otra vez es inconsciente. Pero sí, fibromialgia es un diagnóstico que siempre los doctores dicen: no sabemos qué es el problema y no tenemos un tratamiento. Y claramente es SMT, porque todos los con fibromialgia también tienen algún trauma, ansiedad, depresión, etc. Y usualmente la trauma es muy profunda. Sí. Bueno, yo ya te digo, yo llevo como 10 años casi, pues eso, aprendiendo, leyendo todo lo que puedo sobre, pues esto, Sarno, Schubiner, Ozanich, y toda esta gente que se dedica a esto, viendo sus charlas por internet, tal, incluso poniéndome en contacto con alguno de ellos y tal, y pidiéndoles consejo y tal, y a partir de lo que he aprendido, pues intento, pues con mucha diplomacia, porque has de encontrar el momento justo para dejar ir el mensaje, ¿no? Porque tú ves gente que se encuentra mal y al principio pues no te atreves, porque piensas, bueno, no sé, quizás sí que hay algún tipo de enfermedad que hay que descartar, ¿no? Y tal, y entonces van a los médicos y tal, pero cuando ya la cosa se prolonga de forma sospechosa, ¿no? Entonces cada vez va tomando más forma la idea de que aquello, pues de físico no tiene nada, porque además los médicos han hecho todo tipo de pruebas y no encuentran nada, y la persona aquella se empieza a obsesionar de que, aunque no le encuentren nada, debe haber algo en su cuerpo, y entonces entra el pánico, el miedo, y cuando les dices no hay nada, en tu cuerpo no hay nada, es el cerebro que está maniobrando para que tú no te des cuenta del estado mental en que te encuentras. Pero es que además el cerebro, el tuyo, funciona a la perfección, a mil maravillas. Incluso funciona demasiado, o sea, te está
sobreprotegiendo, porque son personas a menudo hipervigilantes, o sea, están muy pendientes de posibles peligros que les estén llegando a sus vidas, ¿no? Es el tipo de personalidad, los rasgos de personalidad que también forman parte de todo este síndrome, ¿eh? Hay unas personas, pues esto, el buenismo, ¿no? El complacer a los otros, el ser una persona muy buena, muy responsable, todo esto pues hace al final que el cerebro en un momento dado decida que ha llegado la hora de crear dolor para crear distracción, para que tú no te des cuenta de lo que está ocurriendo en tu mente y que tú, el cerebro supone que considerarías que es algo muy perverso o inconfesable o inadmisible, no lo puedes aceptar. El tipo de persona que tú crees que eres y que tienes ganas de que los otros sepan que tú eres, tu imagen, ¿no? Tu autoimagen proyectada a los demás y para ser aceptado y tal, pues piensas que no la persona que quieres ser no hay lugar para pensamientos malvados, digamos. Y una vez admites estos pensamientos y te das cuenta de que por tener pensamientos así inconvenientes no tienes por qué pasar a la acción, sino simplemente dejarlos pasar, que pasen, porque tu parte buena es mucho más potente que tu parte mala, digamos. Una vez te das cuenta de esto, pues el cerebro ya no tiene ningún interés en continuar creando dolor. Lo que pasa es que muchas de esta gente, claro, entonces entran en unas deducciones de que, bueno, tengo dolor porque está a punto de hacer una gran tormenta o porque las sillas que son muy bajas producen dolor. Hay unos mitos alrededor del dolor que impiden que marche, o sea, lo perpetúan el dolor. O sea, el dolor se origina por esto, por un trauma emocional más grande o más pequeño, pero una vez llega, bueno, lo bueno sería dejarlo ir, dejarlo que se marche. Y las creencias que tiene la gente alrededor del dolor impiden, yo por lo que he visto, ¿no? Impiden que el dolor marche. Bueno, hay que ir haciendo como pedagogía, aunque a veces te miran con una cara diciendo este tío es muy pedante, ¿no? Porque se cree que tiene la verdad y la razón y tal, y hay que ser muy amable o muy diplomático. ¿No lo ves así tú? ¿Sí? Sí, claro. Todo es un proceso fascinante para mí y en parte porque lo experimenté y tú también. Y cuando alguien lo experimenta, se hace sabiduría en vez de solo conocimiento intelectual. Y eso es cuando alguien cree más profundo. Tengo un amigo que hace quizás medio año que salió con la bicicleta a dar un largo paseo y volvió a casa muy fatigado porque fueron muchos kilómetros y tal. Bueno, y pensó, bueno, estoy cansado si he estado haciendo muchos kilómetros en bicicleta, nada. Pero a la mañana siguiente le empezó un dolor en la pierna también. Bueno, no le das importancia tal, pero el dolor fue a más. Al cabo de unos días tenía toda la pierna pues adolorida, era claramente un dolor de ciática, digamos, ¿no? Y yo no dije nada, porque yo pues lo iba viendo y le preguntaba, ¿qué? ¿Cómo estás? Y tal. Bueno, estoy igual, peor, quizá un poco peor, pero ahora mi mujer, la mujer de este amigo mío, que se dedica a estos temas, está en una clínica del dolor. Entonces, tratan el dolor de la forma convencional, digamos, ¿no? Claro. Y me dijo, mi mujer me va a poner unas infiltraciones, injections, ¿es que vosotros llamáis injections? Inyecciones, sí. Injections. Aquí se llama más bien infiltraciones, pero es lo mismo, ¿no? Sí. Te pinchan en la columna y una mezcla, un cóctel de anestesias y desinflamatorios, en fin.
y supuestamente al cabo de un cierto tiempo tienes que encontrarte un poco mejor, pero para mi amigo nada, no funcionó. Después, al cabo de 10 días o 2 semanas, volvió a repetir otra infiltración. Nada, no funcionó tampoco. Y él ya empezó a preocuparse mucho porque además había ido al médico, le habían hecho una resonancia y se veía pues la hernia. Y claro, el médico le decía, pues claro, tu dolor es consecuencia de la hernia, punto. No hay nada más que decir. Bien, entonces pensó en hacerse fisioterapia y fue a un centro y le dijeron, bueno, pues vamos a intentarlo, pero esto puedes pensar en que serán como 9 meses de fisioterapia. Antes de 9 meses no encontrarás ninguna mejora. Él ya casi no podía caminar, del dolor que tenía. Y al cabo de unos días me llama y me dice, mira, estoy a punto de operarme. No puedo aguantar el dolor y ya no hay nada más que probar y la única cosa que queda por probar es cirugía. Y yo le dije, no lo hagas, pero antes escucha lo que yo te voy a contar. Entonces yo me encontré como con fuerzas para hacerle llegar el mensaje de Sarno. Antes no me había atrevido porque en medio se encontraba su mujer, que también es amiga mía, que se dedica a todo esto, ¿no? Entonces pensaba que aquí se podría organizar un conflicto importante. Pero cuando me dijo que estaba a punto de operarse, yo le dije no. Y estuve una mañana explicándolo todo esto a él, toda esta teoría, este nuevo paradigma, ¿no? Paradigma del dolor y tal. Se quedó muy sorprendido. Le dejé algunos libros de Sarno y tal. Se los leyó y al cabo de, no sé, 3 semanas... me llama y me dice, solucionado. Solucionado. Y entonces yo le digo, bueno, pues ahora tienes un trabajo muy fuerte. Sí. Contárselo a tu mujer. Sí, a veces es difícil decidir si necesitas hablar muy fuerte o dejarlo ir. Bueno, déjame encontrar un momento adecuado. Sí. Y pasó bastante tiempo hasta que él insinuó algo a su mujer. Yo estaba presente, pero su mujer se defendió y dijo que nada, que esto ya ocurre, que a veces el dolor desaparece y no se sabe por qué. Y él en ningún momento se ha atrevido, imagínate, se ha atrevido a decirle que yo le dejé un libro, que él se leyó el libro y que el dolor marchó. No se ha atrevido todavía. Qué triste, porque es mejor hablar de ello para difundir el conocimiento. Pero sí suena un poco raro a algunas personas y espero que difunda más y más. Y creo que al fin, no sé cuándo, pero al fin en el futuro va a ser conocimiento que todos entienden muy bien, creo. Porque sí, funciona. Lo que pasa es que parece que cuesta mucho, ¿no? Porque Sarno ya hace muchas décadas que llegó a estas conclusiones y claro, esto no se extiende, no sé, al menos, bueno, quizás en Norteamérica sí, ¿no? Que lo tenéis ya bastante, porque hay muchos médicos y gente que trata el tema y tal, pero por ejemplo, aquí en España y quizás incluso te diría que en Europa, pues nada, son cuatro las personas que saben de esto y que lo van difundiendo. Está muy poco extendido. De aquí mi interés en hacer algunas traducciones y dar a conocer todo esto. Pero bueno, es muy lento, sí. Es muy frustrante. Sí. Y mira, y llegará cuando llegue, ¿no? También a veces hay que remitirse al siglo XIX. Quizás lo conozcas, un tal doctor Semmelweis, que era de Viena, y este doctor estaba en un hospital de Viena tratando a mujeres que iban a dar a luz y se daba cuenta que en aquella época, estamos hablando antes de Pasteur, que la gente, las mujeres morían, cogían unas fiebres misteriosas. Muchas mujeres que iban a dar a luz, después de dar a luz, cogían una fiebre misteriosa y muchas de ellas morían.
Y al final este doctor se da cuenta que los médicos que examinaban a las mujeres que estaban a punto de dar a luz, no se lavaban las manos. Tú te puedes imaginar en tiempos de COVID, no se lavaban las manos porque no asociaban el hecho de la limpieza, el concepto de infección a mediados del siglo XIX no existía. El microbio no se había descubierto. Entonces, él se lavaba las manos y veía como a las mujeres que él trataba, la tasa de mortalidad caía en picado. Y él decía a los otros médicos, yo no sé por qué, pero os pido por favor que os lavéis las manos. Bueno, pues este hombre fue perseguido, fue expulsado de su hospital, fue perseguido y fue internado en un manicomio hasta que murió loco. Imagínate. Es la misma historia con Dr. Sarno. Él es un hombre que puede observar lo que funciona y lo que no funciona. Lo que mejora la situación y mejora el nivel del dolor de personas y lo que no va a mejorar el nivel del dolor. Y también él recibió muchas críticas y hasta hoy la mayoría de los doctores no quieren escuchar acerca del SMT. Y una razón es porque no pueden medir los beneficios, no pueden comprobar en un laboratorio de ciencia. No podemos medir emociones reprimidas. Porque la medicina ha quedado reducida a la biomedicina, ¿no? Porque ha tenido muchos éxitos realmente la biomedicina ha conseguido pues muchos avances, entonces ha tomado una actitud como arrogante, de decir, con la biomedicina lo vamos a solucionar todo, lo único que falta es investigar más, ¿no? Y dejan de lado toda la parte pues mental, emocional de la persona. No le dan la importancia, piensan que es algo anecdótico. Yo he hablado con médicos y me dicen que bien, ellos ya tienen en cuenta la parte psicológica del dolor, naturalmente, que hay personas las que más se preocupan, las más, las que se asustan, las que son hipocondríacas, las que, hay un tipo de personalidad que le cuesta más superar el dolor, pero jamás reconocerán que las emociones son el origen del dolor. Sí, el origen. Sí, hay que ser paciente. Si alguien está escuchando y está tardando mucho recuperarse, no des por vencido y sigues intentando, y a veces hay que ser paciente, pero has encontrado la solución y estás en el camino y eso es lo más importante. Entonces, muchas gracias, Mikel. Ha sido una seguimos entrevista. En contacto. Yo te voy siguiendo y cualquier noticia te la haré llegar, y cuando Schubiner saque su libro pues te lo digo, y así pues vamos extendiendo un poco el conocimiento. Claro, tengo ganas de escuchar todo acerca del libro nuevo y podemos avisar a todos. Entonces, muchísimas gracias. Un abrazo, Dylan. Un abrazo. Hasta la próxima. Hasta luego.